Entonces, empezamos con la anatomía y la fisiología. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer al globo ocular. ¿Se acuerdan del globo ocular, cierto? Entonces, este globo ocular tiene un volumen aproximado de 7 centímetros cúbicos. Tiene un peso aproximado de 8 gramos. Tiene una longitud antero-posterior de 23 milímetros en un adulto. ¿Y dónde está ubicado? En la cavidad orbitaria, ¿no es cierto? ¿Cuál es la cavidad orbitaria? ¿Cuál es? ¿Dónde está la órbita? Señala la órbita. Más fácil, ¿no es cierto? Ya. Entonces, acordémonos, por favor, volumen 7 centímetros cúbicos. Las cosas más importantes son volumen 7 centímetros cúbicos y se tienen que acordar que tiene una longitud antero-posterior de 23 milímetros. Antero-posterior. Este globo ocular tiene capas. Una capa externa compuesta por la córnea, fíjense la flechita. ¿Qué más? La esclera, ¿no es cierto? Entre la córnea y la esclera van a formar la capa externa, lo que le da la forma al globo ocular. Una capa media formada por la... ¿Alguien sabe? Capa media por la úvea, ¿no es cierto? ¿Y la úvea qué partes tiene? ¿Se acuerdan? A ver, una capa media formada por la úvea que está compuesta por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. ¿Está bien? Esa es la capa media. Y una capa interna formada por la retina. ¿Vamos? Capa externa, córnea y esclera. Capa media, úvea. ¿De qué está compuesta la úvea? Del iris, del cuerpo ciliar y de la coroides. Y una capa interna compuesta por la retina. Entonces, este globo ocular vemos que tiene diferentes espacios. Esos espacios se llaman cámaras. Entonces, tenemos la cámara anterior, la cámara posterior y la cámara vítrea. En la cámara anterior, que está entre la córnea y el iris, ¿no es cierto? Córnea y iris. Ahora vamos por abajo mejor. ¿Qué tenemos en la cámara anterior, chicos? ¿Qué hay en la cámara anterior? ¿Cuál? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos en la cámara anterior? La cámara anterior está formada por la córnea y el iris, ¿no es cierto? Pero ¿qué hay? ¿Qué contenido tiene? ¿Qué tenemos? Humor acuoso, muy bien. Entonces aquí tenemos al humor acuoso. Y la cámara posterior, fíjense, está entre el iris y la cámara vítrea. ¿De acuerdo? ¿Qué hay acá? ¿Qué tiene de contenido? ¿Seguro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué tiene de contenido? Vimos que la cámara anterior tiene humor acuoso, ¿cierto? La cámara posterior, ¿qué tiene? ¿Y la cámara vítrea qué tiene? Entonces, en la cámara vítrea, que está por detrás del cristalino, tenemos al vítreo. Entonces, en la cámara posterior, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿O tiene aire? Entonces, ¿qué tiene? ¿Cuántos líquidos tenemos en el ojo? El humor acuoso y el humor vítreo. Si no hay humor vítreo, ¿qué hay? Exacto, hay humor acuoso. Entonces, el humor acuoso está tanto en la cámara anterior como en la cámara posterior. ¿De acuerdo? Fíjense cuáles son los límites de cada cámara. Vamos a la capa externa. Les hablaba de la esclera, ¿verdad? Miren esta imagen. ¿Ven la parte blanca gruesa que se está cortando? Esa es la esclera. Esta esclera tiene 3 subcapas. Una capa que es la epiesclera, la más superficial. Una otra capa que se llama estroma, que es la capa más gruesa.
compuesta de colágeno, y otra capa pigmentada, que es esta de acá, que se llama lámina fusca, y está pigmentada precisamente porque está en contacto. ¿Quién le seguía la esclera? ¿Quién le seguía la esclera, dijimos? ¿Quién es la capa media? La uvea, pero en esta parte de atrás, ¿quién está? ¿Cómo se llama? Coroides, exacto. Entonces, esta es la coroides, por eso es que la lámina fusca, que es la capa más interna de la esclera, es pigmentada, porque la coroides, ¿ven que es medio negrita? Entonces, es pigmentada, ¿no es cierto? El estroma es la que le da el sostén, es la parte más gruesa. Aquí, motivo de pregunta de examen. Hablamos de la córnea. ¿Qué características tiene la córnea? Dime. Muy bien, es avascular, ¿no es cierto? Si yo punzo la córnea, ¿sangra? No sangra. Entonces, es avascular. Lo primero que se tienen que acordar de la córnea es que la córnea es transparente, ¿no es cierto? La córnea es transparente. ¿Qué otra cosa se tienen que acordar? Es muy importante que la córnea es la superficie con mayor poder refractivo del ojo. ¿Sí? La córnea es la superficie con mayor poder refractivo del ojo, entre 40 a 45 dioptrías. ¿Está bien? Entre 40 a 45 dioptrías. ¿Qué más dijimos? Que es avascular. Si tienen un cuerpo extraño en la córnea, ¿duele o no duele? ¿Alguien alguna vez le ha entrado una pestaña al ojo? ¿Duele? ¿No duele? ¿La córnea no duele? ¿Duele? Exacto, duele, obviamente. Entonces, si la córnea duele, ¿por qué duele? Porque está inervado. ¿Y por quién está inervado? Por los nervios ciliares, que son ramas del B1. Entonces, de nuevo, ¿qué dijimos de la córnea? Dame una característica de la córnea. Muy bien, transparente. ¿Qué más? Avascular. ¿Qué más? ¿Por quién? Muy bien, ¿rama de quién? Ya, muy bien. ¿Otra característica de la córnea? Con mayor poder refractivo, con mayor poder refractivo, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos, ¿cuál era el promedio? El poder refractivo de la córnea. 40-45 dioptrías, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, esta córnea tiene capas. ¿Cuáles son las capas de la córnea? Ustedes que leen un montón, ¿se acuerdan del ABCDE? ¿Se acuerdan? ¿ABCDE? ¿No? A ver, la mnemotecnia es ABCDE. A, por arriba, el epitelio, ¿de acuerdo? B, de membrana de Bowman. C, compuesta por colágeno, el estroma, que otra vez el estroma es mucho más grueso, es más o menos, tiene un 90% del espesor de la córnea. Y quiero que se fijen algo, estas fibras de colágeno están ordenadas, ¿verdad? Esa característica de que están ordenadas, todas paralelas, es lo que le va a dar la transparencia a la córnea. ¿Qué colágeno tiene el estroma? ¿Qué colágeno tiene el estroma? Pregunta examen. ¿Qué número? ¿Se acuerdan? Colágeno tipo 1. Entonces, el colágeno tipo 1 es parte del estroma de la córnea. ¿Está bien? Entonces, estamos C compuesta por colágeno tipo 1, el estroma, D de membrana de Descemet y E de endotelio. ¿Está bien? A, B, C, D, E. A por arriba, el epitelio. B de membrana de Bowman. C compuesta por colágeno tipo 1, el estroma. D de membrana de Descemet y E de endotelio. Aquí está la córnea, ¿no es cierto? ¿Qué había acá? Humor acuoso, ¿verdad? Agua. Entonces, ¿cuál es la función principal de este endotelio? Evitar que el agua entre al estroma. ¿Está bien? Si el endotelio se rompe o se daña,
va a entrar agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Hay un hidrops corneal, ¿ya? Puede haber un hidrops corneal cuando se lesiona el endotelio. ¿Está bien? A, B, C, D, E. Más amplio esta parte. Córnea, esclera. ¿Están de acuerdo? La unión córneo-escleral, llamada también limbo. La unión córneo-escleral, llamada limbo. Acuérdense, primero vamos a ver las estructuras. Córnea, unión córneo-escleral o limbo. ¿Qué es esto? Cristalino. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Cuerpo ciliar. ¿Y qué es esto? Iris, exacto, muy bien. ¿Y qué son estas laminitas que parecen unas cuerdas de guitarra? ¿Qué son? ¿Qué es? ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien? La zónula de zinc. Esto es la zónula de zinc. A ver, de aquí de esa imagen vamos a sacar un par de cosas. Hablábamos que esta es la cámara anterior, ¿verdad? Y que esta de acá es la cámara posterior. ¿Por qué estaba compuesta? Humor acuoso. Entonces, ¿dónde se produce el humor acuoso? ¿Dónde? Muy bien. Entonces, el humor acuoso se produce más específicamente en los procesos ciliares del cuerpo ciliar. Entonces, el cuerpo ciliar tiene un músculo ciliar y un cuerpo ciliar, ¿ya? El cuerpo ciliar se encarga, el proceso ciliar se encarga de la producción del humor acuoso. Producción del humor acuoso. Entonces, miren las flechitas. El humor acuoso se produce en los procesos ciliares del cuerpo ciliar, ¿dónde? En la cámara posterior, y se dirige hacia la cámara anterior, pasando a través de ¿quién? ¿Cómo se llama esta estructura? La pupila, muy bien. Entonces, pasan a través de la pupila hacia la cámara anterior para drenarse principalmente, ¿dónde? En la red trabecular. La red trabecular compuesta por la malla trabecular y el canal de Schlemm. Malla trabecular, canal de Schlemm, red trabecular, principal sistema de drenaje del humor acuoso. Digo principal porque hay otra, que es la vía uveo-escleral. Uveo-escleral. Es el principal porque drena más o menos el 90% del humor acuoso y el restante por la vía uveo-escleral. Entonces, ¿dónde se producía el humor acuoso? Muy bien, en los procesos ciliares. ¿En qué cámara? Muy bien. ¿Y qué más pasa con el humor acuoso? ¿A través de quién? Muy bien. ¿Para drenarse dónde? La red trabecular compuesta por y malla trabecular, canal de Schlemm. ¿Qué drena más o menos qué cantidad? 90% del humor acuoso. ¿Y el resto por quién es drenado? Por la vía uveo-escleral, ¿de acuerdo? Por la vía uveo-escleral. Entonces, resumiendo, humor acuoso está en la cámara anterior y posterior, que ya lo vimos. El contenido es principalmente agua, donde se produce en los procesos ciliares, se drena principalmente en la red trabecular, compuesto por la malla trabecular y el canal de Schlemm, y la otra vía es la vía uveoescleral. Ahora, sabemos que tenemos una presión intraocular, ¿verdad? ¿Esta presión intraocular está dada por quién? ¿Por el humor acuoso o por el humor vítreo? ¿Por quién? El acuoso. Entonces, es el humor acuoso el que es el responsable de mantener la presión intraocular. ¿Está bien?
Entonces, hablábamos de la capa media. ¿La capa media por quién estaba compuesta? ¿Por quién? Por la úvea. ¿Y la úvea por quién está compuesta? Iris. ¿Quién más? Cuerpo ciliar y coroides. Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que les hablaba del cuerpo ciliar que tiene un músculo ciliar y un proceso ciliar? ¿De qué se encargaba el proceso ciliar? Muy bien, de la producción del humor acuoso. ¿Y el músculo ciliar de qué se encarga? De lo que dice acá, de la acomodación. Ahorita vamos a ver qué es la acomodación. Entonces, el músculo ciliar se encarga de la acomodación del cristalino. Allá vamos a ver. El iris, en cambio, es como el diafragma del ojo. ¿Está bien? Va a formar la pupila. ¿La pupila de qué colores? ¿De qué color es la pupila? Mira a tu compañera. ¿De qué color es su pupila? Mira, ahí está la respuesta. ¿De qué color es? ¿De qué color es la pupila? Es un espacio, exacto. Entonces la pupila se ve oscura, pero es un espacio, ¿no es cierto? Es un espacio formado por el iris. El que tiene color es el iris. Entonces, este iris tiene una inervación simpática y una inervación parasimpática. ¿Cómo están más simpáticos? Con los ojos grandes, ¿no es cierto? Entonces, están más simpáticos con los ojos grandes. Por lo tanto, ¿qué hace? Midriasis. Y el sistema parasimpático, ¿qué haría? Miosis. Muy bien. Entonces, están más simpáticos, acuérdense, están más simpáticos con los ojos grandes, ¿no es cierto? Por lo tanto, hace midriasis. Y el sistema parasimpático hace miosis a nivel del iris. Luego, ¿se acuerdan de la coroides que al principio les mostraba? ¿Se acuerdan que era oscura, un poco entre marrón y negro? ¿Se acuerdan? Muy bien, es porque tiene un montón de melanocitos. ¿Está bien? Tiene un montón de melanocitos. Ahora, aquí en la coroides tenemos a una arteria que es la coriocapilar. La coriocapilar es la que se va a encargar de la irrigación del tercio externo de la retina. Tercio externo de la retina, ¿quién lo irriga? La coriocapilar. ¿Y quién irriga los dos tercios internos? ¿Alguna idea? ¿Ideas? Irriga, ¿cuál? ¿Cuál? La arteria central de la retina. Muy bien, entonces los dos tercios internos son irrigados por la arteria central de la retina. El tercio externo por la coriocapilar. ¿De quién es rama la arteria central de la retina? ¿De quién es rama? La arteria central de la retina, rama de... Chicos, la arteria central de la retina, rama de... De la arteria oftálmica. ¿Y la arteria oftálmica es rama de? ¿De quién? De la carótida interna. Muy bien, entonces, carótida interna me da arteria oftálmica. Y arteria oftálmica me da arteria central de la retina, que es responsable de la irrigación de los dos tercios internos de la retina, mientras que la coriocapilar es responsable del tercio externo de la retina. Hay una membrana, que es la membrana de Bruch, que está en el límite entre la coroides y la retina. Ahora vamos a ver. Entonces, la capa interna está formada por la retina, ¿ya? ¿Y de qué se encarga la retina? A la retina llega la luz, ¿cierto? Llega la luz, pero en esta retina es donde esa luz se va a transformar en un estímulo nervioso. ¿Para qué? Para ser transportado al área
cortical, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, esta retina tiene 10 capas. No es necesario que se aprendan las 10 capas, una pregunta. Pero sí se tienen que acordar de algunas cosas muy importantes. Uno, que la capa más externa es el epitelio pigmentario de la retina. Epitelio pigmentario de la retina. El resto de capas se considera la retina neurosensorial. Y cuando hablemos de desprendimiento de retina, vamos a ver que el desprendimiento es a este nivel. Se separa la capa del epitelio pigmentario de la retina neurosensorial. La capa que le sigue al epitelio pigmentario de la retina son los fotorreceptores. ¿Quiénes son los fotorreceptores? ¿Quiénes son? Los conos y los bastones. Muy bien. ¿De qué se encargan los conos? ¿De qué se encargan? Los conos. De los colores, exacto. Entonces, los conos se encargan de la visión discriminativa de colores, ¿de acuerdo? Y estos conos, como nos dan la visión más específica y más detallada, de lo bueno poco, ¿se acuerdan? De lo bueno poco, por lo tanto, están concentrados. ¿Dónde están concentrados? A nivel de la mácula, principalmente en la fóvea. Entonces, ¿qué encontramos en la mácula? Principalmente conos. Visión discriminativa de colores, visión más detallada, más específica. ¿Y los bastones de qué se encargan? De diferenciar luz de oscuridad. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes, ¿cómo se pueden acordar? Cuando usan un bastón, generalmente es de día o de noche. De noche porque no ven, ¿no es cierto? Entonces, los bastones son para ir de noche. Entonces, diferencia la luz de la oscuridad. ¿Y los conos que dijimos? Discriminación de colores, visión mucho más detallada y más específica. ¿Dónde están? En la mácula, ¿no es cierto? ¿Y dónde están los bastones? ¿Dónde están los bastones? Exacto, en el resto de la retina. Entonces, hay más bastones, ¿está bien? Hay más bastones y están en el resto de la retina. Hay otras células, por lo menos para que sepan que existen, que tenemos las células horizontales, las células bipolares, las células amacrinas, las células de Müller y las células ganglionares, ¿ya? Acuérdense, 10 capas, epitelio pigmentario de la retina, la capa de fotorreceptores con conos y bastones. ¿Y la irrigación por quién era? ¿Irrigación? ¿Está bien? Tercio externo por la coriocapilar y la arteria central de la retina, los 2 tercios internos que quedan, ¿no es cierto? Muy bien. Esta es una imagen microscópica. Ahora vamos a la imagen macroscópica. Este es un fondo de ojo del polo posterior. ¿De qué ojito? Del ojo izquierdo. ¿Por qué el ojo izquierdo? Porque el nervio óptico, la cabeza del nervio óptico, que es la papila, es nasal. Y la mácula es temporal, acuérdense, la papila es nasal y la mácula es temporal. Miren, papila y estas son las arcadas vasculares. Las temporales, superior, inferior y bueno, las nasales que no se ven mucho. Nasal superior y nasal inferior. Entre las arcadas temporales superior e inferior tenemos a la mácula. Dentro de la mácula, la fóvea. Dentro de la fóvea, la foveola. Entonces, ¿qué decíamos? ¿Dónde estaban los conos? Conos en la mácula, sobre todo en la fóvea. ¿Y los bastones? En todo lo demás, ¿no es cierto? Muy bien. Bien,
Vamos repasando. La córnea, una característica. Muy bien, avascular, otra característica de la córnea. Inervada el nervio ciliar, rama de... Ya, quinto uno. Otra característica. Ya te dijeron inervada. Ya, el mayor poder refractivo. ¿Cuánto más o menos? 40, 45 dioptrías. Otra característica. ¿Qué es? Transparente. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más? Ya tiene colágeno tipo 1. Entonces, vamos a las capas. A, B, C, D, E. A. Por arriba el epitelio. B. D. Membrana de Bowman. C. Compuesta por colágeno tipo... ¿Quién? La parte más gruesa, ¿cómo se llama? Estroma, muy bien. D. Muy bien, membrana de Descemet. E de endotelio. ¿Y cuál es la función del endotelio? Evitar que pase el agua. Acuérdate que hay humor acuoso, es agua. Evitar que pase el agua. Si se rompe, se produce el hidros, ¿no es cierto? Ya, muy bien. A ver. Hablábamos de la retina. ¿Cuántas capas tiene? 10 capas, muy bien. ¿De qué capa les he pedido que se acuerden? Muy bien, el epitelio pigmentario y las otras, ¿cómo le llamamos? La retina neurosensorial. Van a acordarse que es cuando se separan estas dos capas es cuando se produce el desprendimiento de retina. Muy bien. La capa que le sigue al epitelio pigmentario es la capa de fotorreceptores. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué se encargan los conos? Muy bien, entonces se encarga para discriminar los colores. Es la visión más detallada, ¿no es cierto? ¿Dónde está? En la mácula, están concentraditos. ¿Y los bastones de qué se encargan? Exacto, va a diferenciar la luz de la oscuridad. Acuérdense, están caminando con un bastón porque no ven si es de día o es de noche. ¿Está bien? Entonces se encargan de la luz de la oscuridad. Y están en todas partes, muy bien, menos en la mácula, ¿no es cierto? Ya está. A ver, irrigación. Tercio externo. ¿Cómo me dijiste? Corio capilar. Corio capilar, tercio externo. ¿Y lo que falta? 2 tercios internos. Muy bien, la arteria central de la retina, rama D. Muy bien. ¿Y la oftálmica es rama D? Muy bien, entonces van a ir recordando algunas cosas. Entonces es carótida interna, arteria central de la retina, no, carótida interna, oftálmica y arteria central de la retina. Bastante bien. ¿Dónde se produce el humor acuoso? ¿En qué parte específicamente? Procesos ciliares. Muy bien. ¿Cuál es el camino que sigue el humor acuoso? Muy bien. Se drena, ¿no es cierto? Hay 2 vías de drenaje. ¿Cuál es la más importante? Mallo trabecular, canal de Schlemm, que es la red trabecular, que drena aproximadamente el 90%. ¿Y el otro sistema de drenaje? Muy bien, la vía uveoescleral. El cuerpo ciliar tenía un músculo ciliar. ¿De qué se encarga el músculo ciliar? De la acomodación del cristalino. Ahora vamos a ver qué es la acomodación del cristalino. Muy bien. Entonces, vamos con el cristalino. Cristalino. ¿Qué es el cristalino? Es una lente. Es una lente con el segundo, digamos, es el segundo en poder refractivo, ¿de acuerdo?
es el segundo en poder refractivo. ¿Quién era primero? ¿Con cuánto? 40-45 dioptrías. ¿Y el cristalino cuánto tendrá? Un poquito más. 20 aproximadamente, ¿ya? 20, 23. 20 vamos a ponerle, para acordarnos. Ya, 20%. Entonces, el cristalino es el segundo con que tiene el mayor poder refractivo luego de la córnea. ¿Qué más? Es una lente biconvexa. Biconvexa. ¿Eh? Es una lente biconvexa. Acuérdense que para que nosotros podamos ver, todas las estructuras tienen que ser transparentes porque tienen que dejar pasar la luz. Entonces, el cristalino es una lente biconvexa transparente. ¿Duele o no duele? No duele. Por lo tanto, no tiene nervios. Tampoco sangra. Es avascular. ¿Ya? No sangra, es avascular. Este cristalino tiene capas. Una de las capas, la más externa, es la cápsula. La cápsula anterior, porque está en contacto con la cámara anterior, y la cápsula posterior, porque está en contacto con la cámara posterior. Cápsula. Luego de la cápsula tenemos el epitelio. Luego de la cápsula tenemos a la corteza. Luego tenemos un epinúcleo y un núcleo. ¿Ustedes de qué se van a acordar? De que hay una cápsula, hay una corteza y hay un núcleo. De eso se tienen que acordar. Entonces, cristalino, lente biconvexa, transparente, no duele y no sangra. ¿Está bien? No duele y no sangra. ¿De qué se van a acordar? De la cápsula, de la corteza y del núcleo. No es necesario que se acuerden de más. Cápsula, corteza y núcleo. Entonces, otra vez, ¿se acuerdan de esto? La córnea, la esclera, la unión córneo-escleral, ¿cómo se llamaba? Limbo, ¿no es cierto? Limbo. ¿Qué es esto? Esto que estoy señalando, ¿cómo se llama? Iris, muy bien. ¿Y esto? Cuerpo ciliar, muy bien. Entonces, el cuerpo ciliar, fíjense, tiene su músculo ciliar y sus procesos ciliares. ¿Se acuerdan de esto? Cristalino. ¿Cómo se llamaba esto? Las laminitas, las cuerdas, la zónula de zinc. Muy bien. Entonces, otra vez, miren, nos hablan de la zónula de zinc que nos facilita la acomodación. Entonces, ¿qué es la acomodación del cristalino? ¿Qué es la acomodación, chicos? ¿Qué es la acomodación del cristalino? Pongamos un ejemplo, no lo escriban. Pero ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que busca nuestro ojo con la acomodación? Enfocar un objeto de lejos a cerca, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros vemos de lejos y vemos a cerca, estamos acomodando, ¿está bien? Entonces, ese es el proceso de la acomodación. Entonces, decíamos que nos sirve para enfocar un objeto de lejos a cerca, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense, para la acomodación son 5 cosas. Acomodación, 5 cosas. El cristalino es un lente, ¿no es cierto? Biconvexo. Entonces, lo que hace ese lente es, de estar así, de esta forma, pasar a esta forma. Se hace más gordito para que nosotros podamos acomodar. Eso que se hace más gordito lo vamos a mencionar de mejor forma. ¿Qué quiere decir? Que aumenta el eje anteroposterior del cristalino.
O sea, el cristalino se hace más gordito. ¿Está bien? Ya. 1. Aumenta el eje anteroposterior del cristalino. ¿Qué más? Tú me decías que la pupila, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la pupila? Para acomodar, cuando tú enfocas, estás mirando de lejos, acerca, ¿se achica o se agranda? ¿Segura? ¿Alguna vez a alguien le han dilatado la pupila? Y cuando te pusieron esa gota para dilatar, ¿veías de cerca? Por lo tanto, ¿qué tiene que pasar para que tú veas de cerca? Exacto, tiene que haber miosis, la pupila se achica, ¿ya? Tiene que haber miosis, segundo. Entonces, aumenta el eje anteroposterior del cristalino, hay miosis. ¿Y qué pasa con mis globos oculares? Mírenme, estoy viendo un objeto de cerca, de lejos a cerca, exacto, hay convergencia, ¿de acuerdo? Convergencia, van 3. Aumenta el eje anteroposterior del cristalino, hay miosis y hay convergencia, ¿de acuerdo? Ya. Van 3. ¿Qué me falta? El músculo ciliar se contrae y la zónula se relaja, ¿de acuerdo? El músculo ciliar se contrae y la zónula se relaja. 5. Entonces, ¿qué dijimos que hay? ¿Qué dijimos? Exacto, aumenta el eje anteroposterior. ¿Qué más? Miosis, ¿qué más? Convergencia, ¿qué más? Se contrae y la zónula se relaja, exacto. Entonces, aumenta el eje anteroposterior del cristalino, miosis, convergencia, mis ojos se convergen, ¿de acuerdo? El músculo ciliar se contrae y la zónula se relaja. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos el proceso de acomodación. ¿Qué pasaba con la zónula? Se relaja, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tienen para resolver por lo menos unas 20 preguntas de examen. Ahora, ¿el vítreo era parte de qué cámara? ¿Vítreo? ¿De la cámara? No. ¿De qué cámara? ¿Qué hay en la cámara posterior? ¿Contenido de la cámara posterior? Acuoso, acuérdense, humor acuoso está en la cámara anterior y la cámara posterior. ¿Dónde se producía? En los procesos ciliares, y los procesos ciliares están en la cámara posterior. Por lo tanto, el vítreo es parte ¿de qué cámara? De la cámara vítrea, ¿de acuerdo? De la cámara vítrea. El vítreo es un gel transparente. El mayor porcentaje del vítreo, que es el 80%, es agua, y el vítreo nos va a dar el 80% también del volumen ocular. ¿Cuál es la función? Básicamente de sostén, y también tiene una función óptica. Entonces, básicamente le da el sostén al ojito, ¿sí? Lo que le va es como que el relleno del ojito. ¿Qué dijimos de la vascularización? La carótida interna, la arteria central de la retina es rama de la oftálmica, y la oftálmica es rama de carótida interna. Muy bien. Entonces, ya sabemos que la rama oftálmica me va a dar la arteria central de la retina. También me va a dar otras arterias, la arteria ciliar anterior y las ciliares posteriores. Las ciliares anteriores van a ingresar al globo ocular para ir hacia los músculos rectos, al recto superior, inferior, medio y lateral. Las ciliares anteriores, también hacia el músculo ciliar y hacia el iris. Las arterias ciliares posteriores, en cambio, son las que ingresan a nivel del nervio óptico. Y tenemos las cortas o coriocapilar. Acá tenemos a la coriocapilar, acuérdense, que irrigaba ¿cuánto? Tercio externo de la retina. Coriocapilar, que en realidad son las ciliares posteriores cortas, pero más conocida como la coriocapilar, tercio externo de la retina,
arteria central de la retina, 2/3 internos de la retina. Y bueno, y las ciliares posteriores largas que se van también al cuerpo ciliar. En cambio, el drenaje venoso está dado a través de las venas orbitarias. Drenaje venoso a través de las venas orbitarias. Con la vena central de la retina, aquí hay una vena central de la retina y hay venas vorticosas y venas ciliares. Acuérdense que el drenaje está dado a través de las venas orbitarias, las venas oftálmicas. Y hace un momento hablábamos de la cavidad orbitaria. Aquí tenemos la cavidad orbitaria. Es un hueso, ¿no es cierto? En realidad es compuesto por varios huesos. Tiene forma de una pirámide cuadrangular porque son 4 paredes, cuadrangular, de base anterior. ¿Cuál es el volumen? 30 centímetros cúbicos. ¿Cuál era el volumen del globo ocular? ¿Cuánto les dije que era el volumen del globo ocular? ¿Cuánto era? ¿Globo ocular? Volumen. 7 centímetros cúbicos. ¿Y todo eso que le falta por qué está compuesto? Músculos extraoculares. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en la órbita? El globo ocular, 7 centímetros cúbicos. Los músculos extraoculares. ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿No? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿En la órbita? No, en la órbita. ¿Qué más hay? Grasa, tejido celular subcutáneo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más falta? Vasos y nervios, ¿sí? Entonces, en la órbita tenemos al globo ocular, músculos extraoculares, grasa y vasos y nervios. Miren, ¿por qué huesos está compuesta la cavidad orbitaria? Hueso frontal, esta es la nariz, este es el hueso nasal. Entonces tenemos hueso frontal, hueso cigomático, ¿este qué es? Es la rama ascendente del maxilar superior, sigue el maxilar superior para formar el piso de la órbita. Tenemos aquí al hueso etmoidal, tenemos aquí al hueso lacrimal con su cresta anterior y su cresta posterior, y aquí tenemos al ala menor del esfenoides y al ala mayor del esfenoides. El hueso etmoidal pertenece a la pared media de la cavidad orbitaria, ¿no es cierto? La pared interna. ¿Cuál es la pared más delgada si les preguntan? ¿Cuál? ¿La qué? La media, ¿no es cierto? La pared interna o la pared medial de la cavidad orbitaria, compuesto por la lámina del etmoides, es la pared más delgada de la órbita. ¿Está bien? La pared más delgada. Ahora, en esta órbita tenemos agujeros y tenemos fisuras o hendiduras. Fíjense que está el agujero óptico dentro del ala menor del esfenoides. Tenemos la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal superior y tenemos la hendidura esfenoidal inferior o fisura orbitaria inferior. Todos estos agujeros y fisuras tienen un contenido. ¿Está bien? Aquí tenemos más grande. Este es el agujero óptico o el canal óptico, la fisura orbitaria superior, por lo tanto, ¿este qué hueso es? Ala menor del esfenoides y esta ala mayor del esfenoides. Entonces, ¿cuál es el contenido del canal óptico? Por lógica, ¿qué marcaremos? Nervio óptico. ¿Y el nervio óptico con quién? ¿Con quién? El nervio óptico, el canal óptico, muy bien, con la arteria oftálmica y las fibras simpáticas. ¿De acuerdo? Entonces, nervio óptico, arteria oftálmica y sus fibras simpáticas. Pregunta de examen.
contenido del canal óptico. Nervio óptico con la arteria oftálmica con sus fibras simpáticas. Fisura orbitaria superior. Contenido. Acuérdense. 3, 4, 6, B1, fibras simpáticas y vena oftálmica superior. 3, 4, 6, B1, fibras simpáticas y vena oftálmica superior. Otra vez. 3, 4, 6, B1. Háganlo con las manos de modo que se queden con la figurita. ¿De acuerdo? Del 3, del 4, del 6, B1, fibras simpáticas y vena oftálmica superior. Entonces, ¿qué le falta aquí? Tenemos la fisura orbitaria inferior. ¿Qué le faltaba? Si acá arriba está el B1, abajo está el B2. Si arriba está la vena oftálmica superior, abajo está la vena oftálmica inferior. ¿Ya? Entonces, otra vez. Contenido del canal óptico, nervio óptico, arteria oftálmica con sus fibras simpáticas, contenido de la fisura orbitaria superior, 3, 4, 6, B1, fibras simpáticas y vena oftálmica superior. Arriba está el B1, abajo está el B2. Arriba está la vena oftálmica superior, abajo está la vena oftálmica inferior. ¿Cuál es el contenido del canal óptico? Y sus fibras simpáticas, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas del contenido de la fisura superior? ...3, 4, 6, B1 y vena oftálmica superior. Por lo tanto, en la inferior tenemos B2 y vena oftálmica inferior. Muy bien. ¿De qué hablábamos también? De los músculos extraoculares, ¿no es cierto? Músculos extraoculares. Músculo, ¿cuál? ¿Este? ¿Cuál es? Recto superior, recto superior, recto inferior. Este es el ojito derecho, por si acaso. Ojo derecho. Recto superior, recto inferior, recto medial o recto interno, recto lateral, oblicuo superior, oblicuo inferior, y este de acá que puse es otro músculo. ¿Qué músculo es? Es el elevador del párpado superior. El elevador del párpado superior. ¿Y por qué se los he puesto acá? Para acordarnos la inervación. ¿Qué nervio, si yo les pregunto, qué nervio me inerva, redundando, inerva la mayor cantidad de músculos extraoculares? ¿Qué me dirían? El tercero. ¿Nombre del tercero? Motor ocular común, porque inerva a muchos nervios, es común, a muchos músculos, perdón, es común. ¿A cuáles me inerva? Ajá, el tercero está acá, ¿de acuerdo? Está acá, adentro. Si está adentro, ¿a cuáles me va a inervar? Los que están más cercanos. Miren, recto interno, recto superior, recto inferior, ¿y cuáles más están cerca? El elevador del párpado superior y el oblicuo inferior. Entonces, el tercero me inerva el recto medio, el recto interno, el recto superior con el elevador del párpado superior, el recto interno y, perdón, el recto inferior y el oblicuo inferior. ¿Y el recto lateral quién inerva? ¿Cuál? El 6. ¿Otro nombre? Motor ocular externo, porque inerva el recto externo. ¿Está bien? Listo. ¿Y quién me inerva este músculo que está acá solito? El 4, ¿no es cierto? Claro, el 4. O, aparte de troclear, patético, ¿no es cierto? Está solito, patético. ¿De acuerdo?
está solito, el oblicuo superior solito, patético, inerva en cuarto par. Cuarto par. Ahora,